entendiendo la divinidad, esencia y atributos de Dios. Ciertamente, este es un tema amplio y que tiene sus complejidades, ¿no? He aquí mi oficio de meterme en problemas con estas cuestiones filosóficas y teológicas. Pero vamos a ello. A ver. El marco general de la apologética es el diálogo con el no creyente. Y a un primer nivel, lo que tendríamos es el diálogo con aquel que niega la existencia de Dios. Entonces, en ese debate entre teísmo y ateísmo, pues hay un marco conceptual que es necesario especificar y aclarar en varias ocasiones, que es de qué estamos hablando, qué es Dios, cuál es la esencia y atributos de Dios. Porque si nosotros encontramos que el ateo tiene cierto concepto sobre Dios y el teísta otro concepto sobre Dios, al momento del diálogo, del debate, va a haber desencuentros, y no en términos genuinamente argumentativos, sino simplemente por malentendidos. A este respecto, he de comenzar precisando que es el teísta el que tiene, por decirlo así, el derecho de explicitar la definición de Dios. Porque es el teísta el que defiende la postura de que Dios existe. En consecuencia, el teísta debería explicitar sus términos. Desde esa perspectiva, nosotros como teístas, en los diálogos con ateos, no debemos permitir que los ateos nos impongan sus conceptos sobre lo que es Dios. Muchas veces los ateos ponen objeciones al teísmo basadas no necesariamente en lo que el teísmo afirma, sino en visiones ad hoc que ellos quieren atribuir sobre Dios. Entonces, en primera instancia eso, cuando discutamos sobre la definición de Dios en el marco del debate teísmo-ateísmo, nosotros debemos ser proactivos en defender la esencia y atributos de Dios y no permitir que sea el ateo el que nos haga el guión. ¿Ok? Como principal fuente para esta ponencia voy a utilizar mi libro, Dios existe, publicado en 2016, y en específico en la parte 1, capítulo número 2 de este libro, discuto ciertos presupuestos filosóficos necesarios para el debate sobre el teísmo y también ciertos presupuestos semánticos, es decir, de qué estamos hablando, entrar a la definición de Dios. Como ya se sabe, yo soy de afiliación filosófica atomista, soy partidario de una perspectiva atomista y en gran parte pues dedico mi trabajo filosófico a defender las 5 vías. Ahora bien, si uno revisa las vías de Santo Tomás de Aquino, tal como están explicitadas en la parte 2 de este libro, lo que va a encontrar es que en cada una de las 5 vías hay un paso número 4. El paso número 4 es conectar con la existencia de Dios. En la primera vía, aquí, en la primera vía se llega a Dios como primer motor inmóvil. En la segunda vía se llega a Dios como causa primera. En la tercera se llega a Dios como ser necesario. En la cuarta se llega a Dios como ser perfectísimo. Y en la quinta se llega a Dios como inteligencia ordenadora. Entonces se les llama vías en tanto son caminos, ¿no? Son 5 caminos para llegar a Dios. Ahora bien, cada una de estas vías puede llegar a establecer plenamente a Dios en el contexto siguiente. Vamos a dar una definición de Dios, que es esta, la definición de Dios. Cito textualmente mis palabras en la referida obra. Dios es el ser subsistente, es el ser que existe por sí mismo sin necesidad de ningún otro para existir. Posee la plenitud del ser sin ninguna limitación ni deficiencia. Incluso más, Él mismo es la plenitud del ser. Entonces ya tenemos una definición de Dios. Dios es el ser subsistente.
que es lo contrario de contingente, ¿no? Un ser contingente existiría dependiendo de otro, siendo que existe tendría la posibilidad de no existir, y todo ello. Entonces, si esta es la definición de Dios, tenemos lo siguiente, que en cada una de las 5 vías de Santo Tomás, si se entiende el contexto metafísico tomista, se puede llegar a mostrar válidamente que cada uno de estos 5 conceptos conectan necesariamente con el del ser subsistente. En específico, en mi libro Dios existe, cada uno de los argumentos yo los explicito en 5 pasos. Y en el paso número 4, la estructura es más o menos esta. El primer motor inmóvil es el ser subsistente. O la causa primera es el ser subsistente. El ser necesario es el ser subsistente. El ser perfectísimo es el ser subsistente. La inteligencia ordenadora es el ser subsistente. Entonces, si se puede establecer en cada una de las vías que a lo que se llega se corresponde con el ser subsistente, entonces se sigue que se corresponde con Dios y por lo tanto se ha demostrado la existencia de Dios. Pero una objeción que comúnmente se hace a las vías tomistas es, ya está bien, has llegado a un primer motor inmóvil, pero no has demostrado que ese primer motor inmóvil o esa causa primera sea un ser personal. No has demostrado que sea un solo primer motor inmóvil, podrían ser muchos. No has demostrado que el ser necesario es bueno. No has demostrado que esta inteligencia ordenadora tiene que tener la característica de bondad o de perfección. Y esa es una objeción común, que se dice que cada una de las conclusiones a las que llegamos en las 5 vías no llegan a probar un concepto de Dios, no llegan a probar a Dios en el sentido del conjunto de sus atributos, ¿no? Entonces, como digo, la objeción clásica es, sí, puede ser, ese es un primer motor inmóvil, pero podría ser cualquier otra cosa, podría ser un ser impersonal, no tiene por qué ser un ser bueno, no tiene que ser un ser con conocimiento, y cosas por el estilo. En cierto modo pueden entenderse el conjunto de lo que viene en mi ponencia como una refutación a este tipo de objeción. ¿Por qué? Porque pudiendo establecerse que cada uno de estos 5 elementos conecta con el ser subsistente, voy a pasar a mostrar que el ser subsistente necesariamente, por necesidad lógica, tiene que tener 14 atributos, que son de los que vamos a tratar en esta ponencia. Pero veamos una revisión muy rápida de cómo cada uno de los 5 puntos de llegada de las vías tomistas conecta con el ser subsistente. A ver, veamos, el primer motor inmóvil. En el contexto tomista, cuando se habla de primer motor inmóvil, no hay que entenderlo en términos de movimiento físico, de locomoción, de cambio de posición o algo así. No. Esto tiene que entenderse en términos de la distinción entre potencia y acto. Y a lo que llega Santo Tomás es a Dios como acto puro. Ahora bien, ¿cuál es el acto más fundamental de todos? O aquello en virtud de lo cual las cosas tienen actos, el ser. En la visión tomista, el acto más fundamental es el acto de ser. Por ejemplo, antes de que un perro pueda generar el acto de ladrar, un perro primero tiene ser, tiene sustancia, tiene esencia. Primero el perro existe, ¿no? Entonces el acto más fundamental es el acto de ser. Y ya confirmé esto que se dijo de que los tomistas muchas veces apelamos a ejemplos de perros, ¿no? No lo hice a propósito y de repente me acabo de dar cuenta. Cabe mencionar que mi opinión como tomista sobre cómo ha de hablarse sobre la esencia de perro es perreidad. O tal vez perritud. No lo sé, la verdad que es un tema de bastante discusión. ¿Es perreidad o perreitud? Eso ha quedado como la discusión conceptual que se ha planteado, ¿no?, en las ponencias anteriores. Bueno, eso como un breve pie de página. Vuelvo a esto. Digo que el acto primero es el acto de ser. Ahora bien, si Dios es acto puro, entonces tiene que tener el acto de ser en el sentido más puro, pleno e irrestricto al ser acto puro. Pero eso se corresponde precisamente con la definición de ser subsistente. En consecuencia, el primer motor inmóvil es el ser subsistente, que es la definición de Dios. Luego, hablamos de Dios como causa primera. Causa primera en el sentido de que da el sustento causal, ontológico, a las demás cosas. ¿Ok? Y como toda causalidad eficiente se sigue del ser, ¿no?, entendemos que todo modo de causar se sigue del modo de ser.
y el causar se da única y exclusivamente en función del ser. Por ejemplo, si un perro causa que yo me asuste porque ladró, bueno, el acto de ladrar del perro viene de su ser perruno, ¿no? Y en consecuencia lo que tenemos es que para causar, o para el modo de causar, hay un modo de ser. Pero si Dios es causa primera, entonces, en virtud de esto, tiene que ser primero. Ser que no dependa de otro, ser que no sea causado por otro, sino que tenga en sí su plenitud, para no requerir de nada más. Entonces, la causa primera es el ser subsistente. Luego, la noción de ser necesario. Si Dios es ser necesario, significa que no es contingente. Significa que existe necesariamente en virtud de sí mismo sin depender de otra cosa. Eso obviamente conecta con la idea de ser subsistente. En consecuencia, en la tercera vía, el ser necesario es el ser subsistente. Cuarto, ser perfectísimo. Bien, toda perfección es una plenitud del ser. Cuando nosotros decimos que alguien tiene alguna perfección, como por ejemplo la inteligencia, la belleza, la bondad, etc., es que hay una plenitud en su naturaleza, hay una plenitud de actualización de estas características. Pero estas características ciertamente son, es decir, tienen el ser. Luego, un ser perfectísimo, perfectísimo en grado sumo, tiene que tener todas las plenitudes de ser. Y la plenitud más plena del ser es el mismo hecho de ser. En consecuencia, conecta con la idea de ser subsistente y por lo tanto el ser perfectísimo se identificará con el ser subsistente. Finalmente, la inteligencia ordenadora. Dios da un orden a las cosas. Esta inteligencia ordenadora de las cosas. Ahora bien, la forma en que la inteligencia ordenadora da un orden a las cosas es en tanto las causa y sustenta en su ontología. Cada una de las cosas existentes en el universo tiene una estructura. Su ontología y su estructura le son constituyentes. Ahora bien, si la inteligencia ordenadora es la que causa esta estructura de orden de las cosas, sustentándolas así en el ser, significa que da el ser de este modo. Pero para poder dar el ser desde sí, uno tiene que poseer el ser de por sí. Si no, terminaríamos multiplicando una cadena infinita hacia atrás de que le tengan que dar el ser para que pueda dar el ser ordenado a las demás cosas. En consecuencia, la inteligencia ordenadora debe ser un ser tal que pueda dar el ser de por sí de modo ordenado. Y al poder dar el ser es que lo posee en esencia. Y esto es el ser subsistente. Entonces, acabo de dar una explicación muy rápida a esto. Si todo esto se puede profundizar, ojo. Pero es una explicación muy rápida de cómo en cada una de las 5 vías la conclusión conecta con el ser subsistente, que es la definición de Dios. Lo que voy a mostrar a continuación, entonces, es que Dios ha de tener necesariamente 14 atributos en función de su definición como ser subsistente. Pasemos al primero, simplicidad. En Dios se identifican la existencia y la esencia, porque al constituirse como el ser subsistente, no recibe su existencia de otro, sino que la tiene por sí mismo, directamente en virtud de su esencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Que en nosotros, seres contingentes, hay una distinción real entre nuestra existencia y nuestra esencia. Por ejemplo, yo tengo como esencia, como sustancia, ser humano. Soy ser humano. Pero en virtud de mi ser humano, no es que yo existo. No es que yo me doy la existencia a mí mismo, ni que mi esencia existe necesariamente. Y menos cuando yo soy una individuación particular de lo que es la esencia humana. Más bien, si mi existencia se da, es por un conjunto de condiciones previas que dieron lugar a eso. En el caso de Dios, esto no es así. Dios no tiene un conjunto de condiciones previas que den lugar a su existencia. El ser mismo de Dios, por su propia naturaleza, necesariamente existe. Ahora bien, en términos lógicos, un compuesto es posterior a sus partes. Y asimismo, lo que nosotros tenemos es que un compuesto depende de sus partes. Pensemos en una casa construida de ladrillos. La ontología de tal casa depende de esa construcción de partes, de esa estructura de partes. La casa es dependiente en su ontología respecto a los ladrillos. Pero, si negásemos la simplicidad divina,
tendríamos que decir que Dios está compuesto por partes, aunque sea en términos metafísicos. Pero si Dios estuviera compuesto por partes, al introducir esa composición en Dios, tendríamos que Dios tendría una ontología tal que dependería de esa composición de partes, de esa combinación específica de partes. Y esas partes tal vez podrían combinarse de otro modo. Y eso introduciría contingencia en Dios. En consecuencia, para evitar tal introducción de contingencia, el ser subsistente tiene que ser tal que necesariamente tiene que ser simple. Es decir, no tiene que estar compuesto por partes, ni físicas ni metafísicas, sino que Dios tiene que ser su misma esencia. Es decir, Dios es la divinidad. Y en virtud de la simplicidad divina, los atributos de Dios se identifican con su esencia. Dios no tiene sus atributos como algo distinto. Por ejemplo, en mi caso, si yo tengo cierta inteligencia, esa inteligencia es algo distinto de mi esencia como Dante Urbina. Yo podría ser más inteligente o menos inteligente y seguiría siendo Dante Urbina. Entonces, en mí, la inteligencia no se da como una sustancia plena, necesaria e identificada con lo que soy. En cambio, en el caso de Dios, Dios es sabio. Pero Dios es sabio no meramente de un modo tal que la sabiduría a Dios le sea algo adjetivo, como una especie de adjetivo que se agrega a lo que Él es. No, sino que la sabiduría se correspondería con su esencia. Hay que distinguir lo que es simplicidad ontológica de simplicidad epistémica. ¿Ah? Cuando los teístas afirmamos la simplicidad divina, nos referimos a que Dios es ontológicamente simple, que es simple en su ser, es decir, que no está compuesto por partes. Es la simplicidad metafísica. Esto no implica decir que Dios es fácil de entender o que es una cosa sencilla de entender. Eso más bien sería simplicidad epistémica. Y epistémicamente para nosotros nos es difícil comprender a Dios porque Dios está en una instancia trascendente, Dios es infinito, inmaterial, y en cambio nosotros en nuestra mente, en nuestro conocimiento, estamos habituados a lo finito, contingente y lo que es material. ¿Ok? Entonces no se confunda aquí. Yo no estoy diciendo que Dios sea una cosa sencilla de conocer o que sea poca cosa, sino que cuando afirmamos la simplicidad divina, más bien afirmamos que Dios tiene una ontología tal en que sus atributos perfectos se corresponden con su misma esencia, y eso lo pone en una categoría cualitativamente distinta respecto de cualquier cosa creada, porque en los seres creados sí se dan las distinciones entre existencia y esencia. Se podría dar una conferencia entera sobre la simplicidad divina y hay mucha discusión en torno a la cuestión de la simplicidad divina. No es objeto de esta ponencia mía resolver todos los problemas filosóficos, disquisiciones teológicas y todos los asuntos que puedan plantearse sobre cada atributo. Estoy haciendo simplemente una presentación general y mostrando cómo estos atributos conectan con la idea de Dios como ser subsistente. Pasemos a otro atributo, el de perfección. Dice la obra referida, página 31. Dios, al constituirse como el ser subsistente, ha de tener necesariamente en sí toda la perfección y excelencia del ser en general. Podemos entender como un principio metafísico que nadie da lo que no tiene. O sea, un ser no puede dar lo que no tiene. ¿Por qué Dios es capaz de crear ex nihilo, de la nada? Por lo siguiente, lo que pasa es que Dios tiene en sí la plenitud del ser. Y por lo tanto, él, en función de su libre elección, puede dar de por sí el ser en formas diversas y también limitadas, que es lo que llamamos creación. Lo que llamamos universo, creación, naturaleza, mundo, son simplemente formas diversas, múltiples y limitadas de ser. Ahora bien, si Dios da a las cosas en conjunto sus perfecciones, todas las cosas tienen perfecciones en virtud de la ontología que Dios les da, y como nadie da lo que no tiene, entonces Dios debe tener en sí la plenitud de las perfecciones. Pero cabe aclarar aquí que en el contexto metafísico tomista, cuando hablamos de las perfecciones de Dios, no nos referimos a cualquier tipo de perfección que se pueda predicar sobre las criaturas, sino a las perfecciones simples. Por ejemplo, podemos hablar de cierta perfección como el ser más grande, el ser más fuerte, el ser más musculoso, el ser más rápido. Pero todas las perfecciones referidas a lo físico, como tener nariz, respirar, tener bonitos ojos y ese tipo de cosas, son perfecciones que no son perfecciones puras porque siempre están combinadas con una limitación, la limitación propia en lo material.
Por ejemplo, todo lo material tenemos que estar sujeto a dimensiones. Y si Dios tuviese las perfecciones materiales, entonces Dios estaría sujeto a limitación de dimensión, pero eso iría en contra de su perfección plena. Entonces las perfecciones de Dios son en sí perfecciones espirituales. Pero siendo Dios el ser subsistente y siendo simple, entonces incorpora en su ser o tiene en su ser el conjunto de perfecciones correspondiéndose con su esencia de forma simple. De este modo, la plenitud de verdad, bondad, belleza se encuentran en Dios de forma simple, perfecta y plena. Omnipotencia. Vamos a establecer aquí. Dado que el poder se sigue del ser y el modo de poder del modo de ser, tendremos que Dios, el ser subsistente, tendrá en sí la plenitud y totalidad del poder. Efectivamente, todo poder se sigue del modo de ser. Por ejemplo, si yo puedo dar esta conferencia, es porque mi modo de ser humano me da capacidad de pensar, de expresarme, de ordenar ideas y todo ello. Si esta conferencia se está pudiendo transmitir por internet, ahí hay un poder. Si se puede transmitir por internet, es porque el internet tiene un ser tal que permite ello. Entonces, en realidad, absolutamente todo poder que observemos en cualquier cosa se sigue de un modo de ser. Pero si el ser subsistente tiene el ser en plenitud, se sigue, por lo tanto, que tendrá el poder en plenitud. Cabe mencionar que el entendimiento aquí de omnipotencia es poder pleno, poder total. No es lo mismo que decir poder hacer cualquier cosa, porque cualquier cosa no necesariamente implica plenitud. Por ejemplo, que Dios pueda enfermarse. Vamos, si Dios se enfermaría, eso no sería plenitud de poder y contradeciría más bien lo que es la omnipotencia en sí misma. Si Dios se olvidase cosas, contradeciría la plenitud del poder porque Dios no tendría una plenitud de su conocimiento. Entonces, en el teísmo clásico, cuando afirmamos la omnipotencia, nos referimos a plenitud de poder. No que Dios pueda hacer cosas absurdas como crear un círculo cuadrado, porque hablar de un círculo cuadrado o exigirle a Dios que cree un círculo cuadrado es un absurdo, porque un círculo cuadrado no es nada. Es algo que tú dices con tus palabras, pero no tiene una ontología específica. ¿Ok? El no poder crear un círculo cuadrado no es una limitación del poder de Dios. Es más bien una limitación del círculo cuadrado, en tanto el círculo cuadrado no tiene ontología porque es un absurdo, no tiene ser. Entonces, entendiendo correctamente la omnipotencia, como plenitud de poder en virtud de la plenitud del ser, se puede resolver la paradoja de la omnipotencia que a veces plantean algunos ateos. Pasemos a otro atributo, el de omnisciencia. Página 32 de mi libro Dios existe. Dado que el conocimiento es una perfección pura, necesariamente ha de existir en Dios de modo pleno y total. Ya hemos establecido que Dios es el ser perfecto, ¿no? Entonces, si Dios es el ser perfecto y todo conocimiento es una perfección, tiene que existir plenamente en Dios. Porque si el conocimiento de Dios fuera limitado, entonces Dios ya no sería absolutamente perfecto. Ahora, Dios, en virtud de su esencia, se conoce a sí mismo. Y como Dios da el ser a todas las demás cosas, entonces también, en virtud de su ser subsistente, en tanto Él sustenta las cosas en el ser, y Dios es un ser consciente, Él sabe lo que hace. Y como Él sabe lo que hace, Él sabe absolutamente todo lo que pasa con todas las instancias del ser. En otras palabras, como Dios sustenta el ser de un automóvil que en este momento pueda estar recorriendo la carretera, algún automóvil rojo, Dios, como ser consciente que sustenta en el ser al automóvil, conoce que tal automóvil existe y que está recorriendo la carretera. Entonces, en virtud de que Dios, como ser subsistente, sustenta el conjunto de cosas, conoce la realidad del conjunto de cosas. Y también, por supuesto, se conoce a sí mismo. Omnipresencia. Él está en todas partes, simple y llanamente porque le da el ser y operación a todas las cosas. La omnipresencia de Dios no es una propiedad física, no es que Dios esté físicamente presente en cada cosa. La omnipresencia de Dios es metafísica, en el sentido de que Dios, al dar el sustento ontológico a todas las cosas, está presente en ellas, sin combinarse con la esencia de las mismas. Por poner una analogía, miren, imaginemos a Shakespeare, que imagina la obra Romeo y Julieta. ¿Está Shakespeare presente como un personaje de la obra? No. William Shakespeare no es ningún personaje particular de la obra Romeo y Julieta. Pero ¿podemos decir que Shakespeare está presente en su obra? Sí,
podemos decir que Shakespeare está presente en cada una de las páginas de Romeo y Julieta, en cada uno de los personajes, en cada punto y coma. No en el sentido de que Shakespeare se convierte en un personaje contingente en la obra, ni de que sea un ser material o imaginario que exista en la obra, no, sino en virtud de que Shakespeare es el que sustenta el contenido de todo lo que la obra es. En ese sentido está presente en la obra y en todo, omnipresente. Con más razón, Dios, siendo autor del universo, estará presente en todo ello y en todo momento. Bondad. Dios es bueno. Página 32 dice, al concentrar en sí de modo simple todas las perfecciones, se sigue que él poseerá en grado sumo todas las virtudes morales, pues estas son una especie de perfección. Efectivamente. O sea, nosotros concebimos como más perfecto a alguien que tiene virtudes morales que quien no las tiene. O sea, atribuimos cierto grado de perfección, de excelencia a las personas con bondad moral. En consecuencia, si Dios es el ser perfectísimo, pues Dios ha de tener también en plenitud, de forma simple, las virtudes morales. Pero Dios no meramente las tiene como algo adjetivo, sino que se corresponde con su esencia. Es decir, no meramente Dios es bueno como algo adjetivo, sino Dios es la bondad misma. Dios se identifica con la bondad. Otro atributo, inmutabilidad. Página 33, cito. El movimiento se constituye, ante todo, como un paso de la potencia al acto, es decir, de la capacidad del ser al ser. Pero esto no puede darse de ningún modo en el ser subsistente. ¿Cómo así? Inmutable es que Dios no cambia. Vamos a demostrarlo por reducción al absurdo. Supongamos que Dios tenga pasos de la potencia al acto, de la posibilidad del ser a efectivamente ser. Así como un balón en el área de penalti es un gol en potencia mientras no ha sido pateado, y si es pateado y entra al arco exitosamente, es un gol en acto. Entonces hay un paso de la potencia al acto. O por ejemplo, hace unos años yo no conocía sobre tomismo. Estaba en potencia ser tomista. Hoy en día conozco sobre tomismo, suscribo tal postura filosófica y soy tomista en acto. Ojo que ahí no ha habido movimiento físico, de lo que estoy hablando principalmente es de un paso de potencia al acto metafísico, de no ser tomista a sí ser tomista. Eso no es como mover mi mano. Esto debe dejar muy en claro que el paso de potencia al acto no debe reducirse a algo meramente físico. Entonces, en el caso de Dios, ¿qué pasaría si él tuviese pasos de la potencia al acto? Que previo a pasar a cierto acto cuando estaba en potencia, no tenía propiamente en acto, en realidad, aquello que tendrá después cuando esté en acto. Por ejemplo, si Dios está en potencia de una cosa X, en un momento el tiempo T, T1, y en un momento el tiempo T2, llamémosle, Dios pasa a estar en acto y ya tiene efectivamente esa cosa X, hay imperfección en Dios. Porque en el momento T1 no tenía la perfección propia de lo que va a pasar en el momento T2. Pero de Dios no podemos decir que sea imperfecto. En consecuencia, Dios para ser perfecto tiene que ser inmutable. Porque si Dios mutare, si Dios tuviera cambio, tendría algo adicional en su ser. Es decir, ganaría algo. Si él muta, gana algo. Pero si gana algo significa que antes no lo tenía. Y eso implica que antes era imperfecto. ¿O qué pasa si él muta y pierde algo? Pero si Dios pierde algo, entonces, ¿qué sucede? Que dejaría de ser perfecto. Entonces Dios para ser perfecto tiene que ser inmutable. Eternidad, página 33. Él tendrá en sí una posesión completa e interminable de su ser, por causa de su subsistencia. A su vez, Dios tendrá una posesión simultánea e invariable de su ser, por causa de su inmutabilidad. Aquí la eternidad no debe entenderse como un tiempo compuesto infinito, al menos no en la visión del teísmo clásico. En la visión del teísmo clásico se entiende la eternidad de Dios como que Dios existe en una plenitud simultánea, o sea que toda la vida de Dios no está pasando por un tiempo y por otro y por otro y por otro, sino que en un acto simultáneo, atemporal, Dios está presente, siempre presente, eternamente presente. Dios no estaría, bajo esta perspectiva, existiendo solo por un tiempo
y después en el siguiente ya no, porque Dios, siendo ser necesario, tiene que existir necesariamente siempre. Pero en virtud de que es inmutable, igualmente Dios no estaría pasando de un tiempo a otro, a otro, a otro, a otro, sino que estaría existiendo de forma atemporal. Y como ese Dios atemporal sustenta el conjunto de lo temporal, tendríamos que de todas maneras, en tanto sustenta las cosas en el ser, pues abarcaría las cosas en sus distintos tiempos, pero conforme a su naturaleza propia, de él que es atemporal. Su eternidad es algo trascendente al tiempo. Desde esa perspectiva, cuando nosotros tengamos la chance de ir al cielo con Dios, no se trata de que vamos a estar tocando una arpa ahí un minuto y al minuto siguiente y al minuto siguiente y al minuto siguiente, y por eso varios ateos dicen tonterías como qué aburrido será el cielo. No, el cielo debe entenderse como participar de la vida divina, que tiene una plenitud ontológica simultánea. Vamos con otro atributo, página 33, infinitud. Siendo él el ser subsistente, tiene en sí la total plenitud del ser, y por tanto lo tiene de modo ilimitado e infinito. En efecto, Dios, como tiene el ser por sí mismo en plenitud, no tiene nada que lo limite. Pero si no hay nada que lo limite, si no hay nada que lo finite, su ser en plenitud será irrestricto, será infinito, sin fin, porque no hay nada, como digo, que lo limite. En consecuencia, hablamos de la infinitud de Dios no en el sentido cuantitativo, como si Dios fuese una especie de masa cuantitativa de tamaño infinito. No, cuando hablamos de la infinitud de Dios es una infinitud cualitativa, en el sentido de que no le falta nada en su plenitud del ser. Otro atributo, unicidad. Se dice que un ser es único en cuanto posee la propiedad de ser inmultiplicable, es decir, de no ser compatible con otro ser del mismo rango. ¿Dios sería único? Claro que sí. Ya hemos establecido que Dios es infinito y también perfecto. Supongamos por reducción al absurdo que Dios sea, que haya muchos dioses, que haya múltiples dioses. Ok. Si hay múltiples dioses, hay muchos seres infinitos y al mismo tiempo perfectos. Ahora bien, si son múltiples es porque se distinguen. Entonces tenemos el Dios 1, Dios 2, Dios 3, Dios 4 y hasta el Dios enésimo. El Dios 1 se distinguirá por alguna razón del Dios 2. Pues bien, porque son distintos, son múltiples. El Dios 1 no puede ser infinito ni perfecto, porque no será infinito porque le faltará en su ser lo propio del ser del Dios 2, y tampoco será perfecto plenamente porque le faltará la perfección propia del ser del Dios 2. Y el mismo problema tendrá el Dios 2, le faltará lo propio del Dios 1. En consecuencia, para que Dios sea infinito y perfecto, no puede estar dividiéndose en una multiplicidad de dioses con ontología distinta, sino que tiene que haber un único Dios. Es decir, no puede haber distinción a este respecto. No puede haber una multiplicidad de esencias divinas. Trascendencia. Dios es trascendente. Página 34. La infinita distancia que media entre el ser por esencia infinito y el ser por participación finito da suficiente razón de la trascendencia divina. Es decir, Dios no es una pieza más de lo creado. Dios como ser subsistente está en otro plano porque todo lo demás es contingente, depende en última instancia de él. En consecuencia, no podemos poner en el mismo rango a Dios y a lo creado. Dios es trascendente. Pero al mismo tiempo, ahí vamos a otro atributo, Dios es inmanente. ¿Por qué? Abro cita, Dios, siendo el ser subsistente, se constituye como el que da el ser de todo lo demás, y por tanto se encuentra unido de modo inseparable a sus esencias, aunque sin confundirse con estas. Esto conecta con la omnipresencia. Dios, desde su ontología, sustenta a las demás cosas, a los demás seres, y está en ese modo presente, inmanente, implicado, pero sin caer en el panteísmo, sin que su esencia se identifique con lo creado. Personalidad. ¿Por qué Dios es un ser personal? Ya vimos que Dios es perfecto, pero el intelecto y la voluntad son perfecciones. Los seres con intelecto son concebidos como más perfectos que los seres sin intelecto, y los agentes morales libres son concebidos como más perfectos que los seres inertes que no tienen tal agencia moral, o incluso plantas o animales que no tienen esa agencia moral. En consecuencia, siendo el intelecto y la voluntad perfecciones y siendo Dios ser perfecto, tiene necesariamente que tener intelecto y voluntad. ¿Pero qué es un ser personal? Un ser personal es un ser que tiene intelecto y voluntad. En consecuencia, Dios es personal. Finalmente, la espiritualidad. Ya había explicado que todo lo material por definición es limitado.
y es divisible. Pero en el caso de Dios, Dios es infinito y es simple. Él no tiene ninguna finitud ni puede ser dividido. En consecuencia, Dios no puede ser un ser material, tiene que ser inmaterial. Y además de eso, nos encontramos con que Dios tiene perfecciones como conocimiento y voluntad. Entonces, es un ser inmaterial con intelecto y con voluntad. Eso es lo que entendemos por espíritu. Por lo tanto, Dios será un ser espiritual. Así pues, con esto concluyo esta ponencia de un repaso rápido de cómo de la misma definición de Dios como ser subsistente se deriva que necesariamente tendrá que tener estos 14 atributos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dante. Buenísimo, buenísimo. Excelente, Santi. No te estamos viendo. No sé por qué. Yes, no te estamos viendo, así que... Ahí estoy volviendo. Pido mil disculpas porque en el transcurso de la conferencia yo apago la cámara. A ver, ahí ¿me ven ahí? Sí, claro, te tenemos. En el transcurso de la conferencia apago la cámara nada más para que no se me agote la batería. Ok, perfecto. Genial, Dante, muchísimas gracias. A ver, nos jugó una mala pasada con el tiempo este problemita técnico que tuvimos, pero voy a proceder a las preguntas del público rápidamente. Y dice lo siguiente, una de las preguntas dice, Dante, ¿la Trinidad no implicaría la simplicidad? No, perdón, complicaría, perdón. Dante, ¿la Trinidad no complicaría la simplicidad? Respuesta directa, no. ¿Por qué? Más bien, quien sostenga la Trinidad de un modo tal que diga que se tiene la esencia divina, como una especie de círculo, digamos, que se parte entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, de tal modo que el Padre tiene una parte de la divinidad, el Hijo tiene otra parte y el Espíritu Santo tiene otra parte. Si alguien entendiese así la doctrina de la Trinidad, estaría cayendo en una herejía, conocida como parcialismo. Más bien lo que se ha afirmado en la tradición cristiana clásica en general es que cada una de las personas divinas tiene la plenitud de la esencia divina. Entonces, la persona del Hijo no es que tenga la tercera parte de la esencia divina, no. El Hijo es plenamente Dios en el sentido de que tiene toda la esencia divina, y lo mismo el Espíritu Santo, y lo mismo el Padre. Entonces, yo más bien diría lo inverso. Yo diría que entender la doctrina de la Trinidad de un modo tal que niegue la simplicidad divina podría caer en el riesgo de caer en el parcialismo, en la herejía parcialista. Y esto llevaría a negar, por ejemplo, que el Hijo tenga la totalidad de la divinidad. Claro. Discutir ya lo de la Trinidad sería bastante amplio, así que lo dejo ahí, pero no hay una incompatibilidad intrínseca. La distinción en la Trinidad es entre las personas por sus relaciones divinas, no por su esencia ni porque dividan o multipliquen la esencia divina. Genial, genial. Santi, no te vemos. Algo extraño. ¿Otra vez no me ven? Sí, no sé por qué. Dante, si quieres dejar de compartir la pantalla, tal vez nos ayudaría a resolver este misterio. Tal vez no podamos resolver el misterio de la Trinidad. Ahí está. ¿Ah? Yo me estoy viendo en mi software. A ver, apago y prendo la cámara, a ver. Dale, ahora sí. Ahí, mira. A ver ahora. No, te quedaste pegado. No subió todavía, que sube ahí. Ahí. Entra y sale. ¿Quién sabe? Algo extraño está sucediendo, Santi, contigo. Ahora sí. Ahí está, Teo. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Todo medio tétrico lo que está pasando este último momento. Ahí. Yo creo que es Cuda hackeándonos, eso es todo. Hay algunos que quieren sabotear eso. Cuda, eso es el sabotaje de Cuda, eso es. Que está queriendo sabotear todo. Eso es todo. Ok, quedó entonces. La bronca con Enrique. Bueno, a ver, tengo una pregunta más importante de la gente que estuvo. Gracias, porque varios estuvieron apoyando el evento, donando a través del super chat. Sinceramente, les agradecemos. Logic pregunta, dice, ¿qué opinión le merece a Dante la visión del teísmo neoclásico? Bien, yo de profesión soy economista y en los economistas existe la economía clásica y la economía neoclásica. Y personalmente a mí me parece una aberración, digo en el área de economía para poner la analogía, porque los economistas neoclásicos, que son el enfoque dominante hoy en día en economía, no es que retomen los planteamientos de los economistas clásicos y los renueven, contradicen los planteamientos fundamentales de los economistas clásicos. Entonces yo no entiendo cómo se le puede llamar economía neoclásica a autores que contradicen a los clásicos. No es que los renueven, los contradicen. Pues bien, me he encontrado con que lo mismo pasa con el llamado teísmo neoclásico.
mejor que se ponga otro nombre. Si yo entendería que el teísmo neoclásico defiende los mismos atributos divinos, pero con ciertas modificaciones en la definición de los atributos o con ciertos argumentos nuevos o un cambio de perspectiva, yo diría, está bien, llámenle teísmo neoclásico, es legítimo. Pero lo que pasa es que muchos teístas neoclásicos, en general la línea de teísmo neoclásico, niega ciertos atributos. Por ejemplo, el atributo de simplicidad divina o el atributo de eternidad entendida en el sentido de la temporalidad, que la temporalidad como tal también se puede decir como atributo. Hay teístas clásicos, perdón, los llamados neoclásicos, que niegan la, ¿cómo se llama esto? La inmutabilidad. Hay incluso quienes ponen en cuestión la omnisciencia divina en sentido pleno. Entonces, ¿cómo pueden llamarse neoclásicos si directamente niegan varios de los atributos clásicos? Esa es mi opinión. O sea, puede haber un legítimo debate filosófico y todo eso, pero creo que, así como yo como economista he sostenido que economía neoclásica no me parece el nombre más adecuado para el paradigma presente, igual creo que llamar teísmo neoclásico a quienes contradicen a los clásicos es un despropósito. Perfecto, perfecto. Chicos, ¿quieren tanto Billy, Jorge, comentar algo, hacerle alguna pregunta a Dante? Yo creo que sería bueno que se hiciera una pregunta más para comenzar Dale. a hacer el setup de la persona que viene. Ya Hugh está mandándome mensajes, entonces para aprovechar, yo creo que darle la oportunidad a nuestra audiencia que haga una pregunta más para que Dante pueda responderla y después pasar a la próxima ponencia, dado de que aquí está lloviendo edificación por todo lado, ¿ok? Ok, vamos con la última y la hace Luis Toro. Y dice lo siguiente: si Dios es perfecto, ¿puede tener la libertad para elegir actuar en cualquiera... Perdón, vuelvo, acá tengo un problema con la puntuación. ¿Puede tener la libertad para elegir actuar en cualquiera de las maneras posibles? ¿O su perfección le lleva a actuar solo en una manera posible? No sé si se entendió, Dante. Sí, a ver. Perfecto. Acá hay que distinguir lo que Santo Tomás diferenciaba entre necesidad absoluta y necesidad hipotética en Dios. La necesidad absoluta es lo que Dios necesariamente requiere para ser Dios. Lo que se requiere es su esencia divina. Por ejemplo, Dios necesariamente requiere tener la plenitud de conocimiento, Dios necesariamente requiere ser bueno, Dios necesariamente requiere existir. Entonces, hay un conjunto de cosas que si Dios no las tuviese, dejaría de ser Dios. Luego, Santo Tomás habla sobre la necesidad hipotética, que son cosas que Dios, pues, quiere, pero que no son absolutamente necesarias para que Él sea Dios. Por ejemplo, si el mundo no existiera, Dios seguiría siendo Dios. Si hubiese un multiverso en vez de un único universo, Dios seguiría siendo Dios. Entonces, lo que ha de decirse es que en cuanto a la necesidad absoluta, es decir, en cuanto a aquellas cosas que Dios requiere necesariamente para ser Dios, Dios tiene que ser necesariamente como es. En cambio, en cuanto a las cosas de necesidad hipotética, Dios puede hacer cosas de modo diverso. Pero esto no introduce un cambio en el ser mismo de Dios, porque las cosas de necesidad hipotética se refiere a cosas distintas de Dios, o sea, lo que Él podría crear o no crear. Y esto más bien sería la cuestión del cambio diverso en este tipo de cosas. Entonces, básicamente haciendo esa distinción, es que se puede entender cómo la perfección de Dios tiene que ser absolutamente necesaria en sí mismo, pero al mismo tiempo Él puede libremente elegir comunicar esa perfección creando, por ejemplo, en distintos grados y formas, ¿no? Eso sí queda al libre arbitrio de Dios. Pero aquí también hay que precisar lo siguiente. Siendo que Dios quiere algo, entonces ese algo necesariamente será. Eso sí. O sea, la voluntad de Dios no queda abierta aquí a una contingencia. Una vez que Él decide en su acto temporal libre, porque Él tiene su libertad así atemporalmente, una vez que Él tiene su decisión en su acto atemporal libre, Él toma ese curso de acción. Perfecto, buenísimo. Dante, te agradezco tanto por esta participación, sinceramente.
Para mí es un privilegio cada vez que cuento con tu presencia en lo que hagamos, así que nada, es una clase lo que nos das y yo aprendo muchísimo de vos, así que te agradezco muchísimo, sinceramente.